Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy empezamos a explorar el pasaje 2 del capítulo 1 de esta obra del Camino de la Verdad por Buda. En este pasaje, Buda nos invita a reflexionar sobre la base misma de nuestra experiencia vital, nuestros pensamientos. Es un fragmento esencial que nos recuerda la profunda conexión entre la mente, nuestras conductas y el destino que construimos. Escuchémoslo con atención. Lo que somos hoy procede de nuestros pensamientos de ayer, y nuestros pensamientos presentes forjan nuestra vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestros pensamientos. Si un hombre habla o actúa con pensamientos impuros, el sufrimiento lo sigue como la rueda del carro sigue el animal que tira de él. Este fragmento del Camino de la Verdad o Dhammapada nos habla de una verdad que a menudo pasamos por alto. El mundo exterior es un reflejo directo del paisaje interior de la mente. La vida no es un accidente, sino la manifestación de lo que se piensa. Comenzamos con la primera reflexión: el vínculo ineludible de la causa y efecto negativo. Vamos a profundizar en la primera frase, que establece la ley universal: lo que somos hoy procede de nuestros pensamientos de ayer, y nuestros pensamientos presentes forjan nuestra vida de mañana. Aquí, Buda sienta la base de la responsabilidad mental. La diferencia con el pasaje anterior reside en el énfasis de las consecuencias negativas. Cada pensamiento que cultivamos en el pasado ha plantado una semilla. Las semillas de la ira, el miedo o la crítica que se sembraron ayer están floreciendo hoy en forma de ansiedad, tensión o conflictos en la vida. Esta es una llamada de atención crucial sobre la propia responsabilidad. No somos víctimas pasivas de las circunstancias. Somos, en realidad, los arquitectos de su propia experiencia. Si la semilla es amarga, el fruto también lo será. Por ejemplo, si se piensa constantemente con desconfianza hacia los demás, la cosecha es una realidad de aislamiento y soledad. Estaríamos literalmente creando una realidad donde la confianza se vuelve imposible, como un resultado lógico de los patrones mentales. Continuemos con una segunda reflexión, en relación a la fuerza creadora del pensamiento, la impureza. El pasaje afirma rotundamente: nuestra vida es la creación de nuestros pensamientos. Este concepto subraya la fuerza creativa de la mente. La mente no solo influye en lo que nos pasa, sino que es la herramienta valiosa que da forma a toda nuestra realidad. Es un principio central en la psicología cognitiva que nos enseña que nuestras interpretaciones moldean nuestras emociones. La clave aquí es reconocer el efecto de la impureza mental. Un pensamiento impuro no es un concepto moral, sino psicológico. Es un pensamiento limitante o tóxico que, al ser repetido, se convierte en un esquema mental disfuncional. En la meditación, esto lo entendemos a un nivel muy profundo. Al sentarnos a observar nuestra mente, descubrimos ese flujo incesante de pensamientos. La práctica nos ayuda a identificar esos patrones de juicio, la avaricia o aversión que, sin que nos demos cuenta, toman el control y moldean
nuestra realidad de forma negativa. La meditación, como ejercicio de mindfulness, es la herramienta que nos permite tomar distancia y elegir con conciencia. Una tercera reflexión ahora sobre el sufrimiento como sombra ineludible. Finalmente, el pasaje culmina con una de las metáforas más famosas de Buda. Si un hombre habla o actúa con pensamientos impuros, el sufrimiento lo sigue como rueda de carro sigue al animal que tira de él. Esta metáfora es crucial porque describe un vínculo inevitable entre la causa, el pensamiento impuro, y el efecto, el sufrimiento. Un pensamiento impuro es aquel que surge de lo que el budismo llama las 3 raíces venenosas, que en términos de gestión emocional son la avaricia, como apego, el deseo de aferrarse a lo que es impermanente, la aversión como rechazo, ira, el rechazo de lo que es o lo que sucede, y la última, ignorancia como confusión, la falta de comprensión de la realidad. Estos pensamientos nos llevan a conductas y palabras que inevitablemente causan dolor, tanto a uno mismo como a los demás. La rueda del carro no puede evitar seguir al animal. Si se cultiva la negatividad, el sufrimiento nos seguirá de forma natural, sin escapatoria. Esta es una advertencia clara. La alegría no es la consecuencia de la impureza. El sufrimiento es la consecuencia directa de no entrenar la mente. De este modo, la meditación se muestra como una herramienta para, podríamos decir, la limpieza mental, para cultivar pensamientos de claridad, compasión y sabiduría, y así liberarnos de la rueda incesante del conflicto interior. Y como cierre a esta sesión, añadir que hemos visto hoy que el mensaje central de Buda es un acto de responsabilidad personal profundo y control interior. No podemos controlar lo que pasa fuera de nosotros, pero sí podemos elegir lo que pasa dentro de nosotros, en nuestra mente. Y para finalizar, esta es la invitación para esta semana. Observemos nuestros pensamientos. Recordemos que la mente es nuestra valiosa herramienta de creación. Y os animo a que hagamos de la meditación nuestro momento diario para identificar y reemplazar esas semillas impuras por semillas de compasión, claridad y calma. Desde este canal os acompañamos en este camino de crecimiento personal y bienestar. ¿Qué pensamiento impuro vamos a observar esta semana para comenzar a liberarnos de la rueda de sufrimiento? Gracias por acompañarme hoy. Si te ha gustado esta sesión, no olvides darle a me gusta y suscribiros para no perderos los próximos capítulos. Y compartid este vídeo para ayudar a más gente a conocer esta sabiduría y filosofía. Nos escuchamos pronto.